Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Me da gusto verlos de nuevo después de un viaje bastante largo, de casi un mes. Un viaje muy cansado, pero muy contentos de haber visitado las casas de oración en la Argentina, donde Dios está abriendo puertas de una manera muy tremenda. Y bueno, los hermanos están muy contentos, creciendo las iglesias, y les mandaron saludos los hermanos en Argentina. ¿Ustedes les mandan también? Sí. Nada más que me decían: pastor, salúdenos a los que se duermen. Y como son los de este lado los que se duermen, ¿verdad? Entonces, saludos de allá, de todos los argentinos. Así es que estamos de vuelta, muy contentos, cansados, pero bien contentos. Bien, vamos a seguir con la serie Los Salmos, y vamos hoy a hablar de un salmo que el pastor Tony Martín del Campo ya tocó, que es el Salmo 23. Yo le he titulado El Señor es mi pastor, y vamos a comprobar cómo la palabra es tan vasta, tan insondable, que sin duda, si cualquiera de los pastores aquí vuelve a predicar el Salmo 23, sin duda que habrá tanto que decir. Entonces yo no me resistí compartir este salmo, y probablemente repita algunos también de los que han predicado los pastores de aquí de Casa de Oración, pero no para o sea, en un sentido negativo, no, al contrario, sino para que veamos cuán amplio y vasto es la palabra de Dios, que es insondable, es sin fondo, es una riqueza espiritual que, bueno, podemos comer todos de allí. Así es que Salmo 23, vamos a estudiar este salmo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es de las escrituras más conocidas de la Biblia. Este salmo ha traído durante casi 3000 años. Eso es lo que más o menos tiene de que David lo cantó y lo escribió. Pero este salmo ha traído a través de tantos cientos de años tanto consuelo a millones de personas. Ha traído fe, confianza, seguridad, etcétera. Y este precioso salmo pues es tan vigente como el día que el mismo David lo cantó para Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y cada versículo que él escribió, cada parte aquí de este precioso salmo, David lo tomó. Recordemos que él era pastor de ovejas, así literales, y él tomó de escenas reales que sucedían en el campo, él como pastor, y las tomó, hizo una metáfora espiritual para hablarle al Señor, como diciéndole: yo soy oveja y tú eres el pastor. Entonces en el versículo 1 empieza David diciendo: Jehová es mi pastor. Esta palabra mi es muy importante en esta frase. Es mi, ¿por qué? Porque es mi pastor. Es decir, yo tengo una relación íntima con el pastor, con el Señor. Yo soy oveja. Entonces, esta frase habla de una relación muy cercana que hay entre el pastor y la oveja. En los tiempos bíblicos, los pastores que tenían sus rebaños, ellos solían lanzar al aire vocablos, palabras, silbidos, para acostumbrar a las ovejas que esa era la voz del pastor. Y ellas, el pastor se mantenía muy cerca de las ovejas, y ellas reconocían la voz del pastor. Y Jesús, que es el buen pastor, tomó de las escenas reales de los campos de Israel, tomó y aplicó para sí mismo todas aquellas experiencias en las campiñas
israelitas o palestinas, y las aplicó a él. Vamos a Juan capítulo 10, porque allí Jesús habla acerca de este punto precisamente, de él como el buen pastor. Entonces cuando David dice Jehová es mi pastor, él está diciendo yo tengo una relación muy cercana con Dios, él es mi pastor, él me pastorea, yo soy su oveja. Y Juan capítulo 10 versículo 1 son palabras de Jesús que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, subraya esa frase, puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Los rediles en los tiempos bíblicos tenían una puerta por donde el pastor entraba y las ovejas entraban. Cuando salía el pastor, las ovejas salían detrás del pastor. Y esa puerta, Jesús más adelante en el versículo 7 dijo que él era esa puerta, ¿sí? Pero él dijo que el que no entra por esa puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es decir, que la única manera de entrar al redil de Dios, la única manera de ser oveja de Dios, es a través de Jesucristo. Él es la puerta. Todo aquel que pretenda acercarse a Dios, que no sea a través del sacrificio de Cristo, es un salteador, es un ladrón. Se meten por las ventanas, por atrás, se brincan la cerca, pero no entran por la puerta que es Jesús. Por eso, el pastor terrenal, como nosotros, los que pastoreamos esta congregación, nuestra responsabilidad es dirigirlos a ustedes hacia la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Vamos aquí mismo en Juan 10, pero en el versículo 7, Jesús sigue hablando acerca de la puerta y de los ladrones y todo eso. Brincando un poco los textos sin castigar el significado. Juan 10, 7, dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quieres ser del redil? Yo soy la puerta. Versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, o sea, vinieron diciendo soy el Cristo. Son ladrones, son salteadores, se brincan la cerca. No hay otra manera de llegar a Jesús, al Padre, si no es a través de Jesús. Porque hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, y este es Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que diga que ha sido llamado por Dios para ser pastor y cuidar del rebaño de Dios, tiene que predicar que Jesús es la única entrada y llevar a las ovejas hacia esa puerta que es Jesús. Entonces dice que todos esos que vinieron antes de él diciéndose los Cristos, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque su voz se les hizo extraña. Y esta es una cualidad de la verdadera oveja de Dios. La verdadera oveja del Señor conoce la voz de su pastor, que es Jesús. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, aquí está, será salvo. Por mí, no dijo que hay muchos caminos, hay un solo camino. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el que entre por la puerta será salvo y entrará, o sea, al redil, y luego saldrá, significa que será pastoreado por el Señor y hallará pastos, porque ahora ya es oveja y el buen pastor lo guía por pastos verdes. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted lee todo el capítulo 10 se va a dar cuenta que no hay una sola mención a Satanás. Y desafortunadamente algunos interpretan este versículo, siempre lo aplican a Satanás, pero en el contexto Satanás no aparece allí. ¿Quién es pues ese ladrón que viene a matar, robar y destruir? El que se brinca en la cerca, el que desvía las ovejas o se quiere robar las ovejas. Esos son los ladrones y salteadores. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Volvamos al versículo 2 de Juan capítulo 10, Juan 10, 2. Dice, mas el que entra por la puerta, refiriéndose a él mismo, el pastor de las ovejas es. Porque el pastor literal, él entraba por la puerta, no andaba brincándose la cerca.
Dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3, a este abre el portero. A veces ellos tenían quien cuidara la puerta de entrada a las ovejas, y cuando regresaban los pastores de pastar a las ovejas, entraban y el portero abría. Aquí el portero es el Padre, que abre la puerta del lugar santísimo en el cielo, donde entró Cristo para ser nuestro único intercesor, y detrás de Jesús vienen todas sus ovejas, todos los que Él ganó con su sacrificio, los que creyeron en su sacrificio. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Subraya esa frase, las ovejas del Señor oyen su voz. Aquí oír significa conocer también, o sea, las verdaderas ovejas conocen la voz del verdadero pastor. Yo les he dicho muchas veces, y lo voy a repetir, a mí me preocupa muchísimo cuando gente que está metida en las iglesias, aún en esta, preguntan a veces, pastor, yo no sé cuando Dios me habla, yo no sé distinguir, ¿cuánto tienes asistiendo? ¿Cuánto tienes yendo a tu iglesia? Pues tengo 10 años. Ay, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque mira, un bebé desde los meses de nacidos sabe cuando su madre, él percibe la cercanía de su madre, conoce la voz de su madre. Claro, como no habla, pero él tiene reacciones, y la oye que anda allí y llora el niño y que tiene hambre, y conoce la voz de su madre. Cuando le habla, el bebé como hasta que medio sonríe, porque tiene sensaciones, porque conoce la voz de su mamá, conoce la voz del papá que le habló cuando estaba en el vientre. Así uno que es nacido de Dios, conoce desde sus primeros pasitos, conoce y entiende la voz del pastor. Y a sus ovejas dice, llama por nombre y las saca. Mire, los pastores en Israel solían ponerle nombre a las ovejas, pero a la vez, cuando dice aquí y las saca, significa que están en el redil, amanece, abre la puerta y detrás y él sale, comienza a avanzar, pero el pastor, que tiene acostumbradas a sus ovejas a que escuchen su voz con vocablos que él pues decide hacer, silbidos, qué sé yo. Entonces él sale por el redil del pastor y comienza a gritar, a silbar, y las ovejas que están medias dormiditas empiezan así a despertar y empiezan a moverse, empiezan a desmodorrarse y empiezan a irse detrás del pastor, porque es tiempo de ir a comer, es tiempo de que sean apacentadas. Dice, y cuando ha sacado todas las propias, dice el versículo 4 de Juan 10, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí está otra vez. En los rebaños, en los tiempos bíblicos, pues había muchos rebaños, había muchos pastores, y coincidían en las mañanas y aún en las noches, cuando metían al rebaño al redil para dormir, y al despertar, siempre cuando ya era tiempo de sacarlas a que pastaran, los pastores se levantaban, abrían la puerta y empezaban unos cantaban, otros silbaban, y cada oveja conoce la voz de su pastor. No estoy hablando de espiritualmente, estoy hablando del pastor literal. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, cuando abrían los rediles, las ovejas suelen mezclarse unas con otras, ¿sí? Entonces, pero los pastores no se preocupan. Los pastores se saludan y platican un poco, y llega el momento de partir. Entonces cada pastor comienza a hablar en voz fuerte sus claves, sus palabras, sus silbidos, y de una manera despreocupada el pastor va caminando, y las ovejas, al escuchar ciertas palabras que están acostumbradas a oír de su pastor, entre todo el montón de ovejas, el pastor va caminando, y las que son del redil de ese pastor levantan la cabecita y empiezan a seguir esa voz. Y el pastor empieza a caminar y se empiezan a juntar todas detrás de él. Y los otros pastores están ahí mirando aquello, y las otras ovejas,
uno se haría un lío, ¿no? Pero luego otro pastor comienza a hacer lo mismo, levanta la voz, empieza a hablar en voz fuerte, empieza a silbar, empieza a cantar, y las que son de él empieza a caminar, y de entre todo el montón de ovejas lo empiezan a seguir. ¿Por qué? Porque conocen y saben quién es su pastor. Escúcheme bien, usted debe de saber distinguir la voz del pastor de pastores, que es Jesús. Si usted es oveja del Señor, tiene que conocer, saber cuando Él habla y dice algo. Usted tiene que saber entender y decir, el Señor está hablando, el pastor nos está hablando. Si usted es oveja de su redil, las ovejas que no eran del redil del pastor que iniciaba la travesía, esas se quedaban inmóviles. Oían la voz del pastor, pero no hacían nada, se seguían ahí entre todo el montón. ¿Por qué? Porque no desconocían esa voz. Hay muchas voces alrededor de nosotros. Está la voz del mundo que siempre nos está hablando. Está la voz de Satanás. Está la voz de nuestro propio corazón que nos engaña. Está la voz hasta de la suegra. Está la voz de aquellos aún de hermanos, que nos dicen que hagamos cosas que no van. Pero la oveja debe tener esa particularidad de saber cuando el Señor está hablando y no hacerle al cuento, porque las ovejas son torpes, pero muchas de ellas, estoy hablando ahora en el pastoreo literal, de ovejas, así, animalitos, algunas son muy inteligentes y dicen, no, yo no me muevo si el pastor no habla. Yo no voy a ningún lado si no oigo la voz del pastor. Pero otras empiezan ahí a coquetear con odio, oyen otra voz y dicen, pues esa se oye bonita, no es la de mi pastor, pero voy a ir detrás de esa. Y al rato ese pastor dice, sácate, tú no eres de acá. Y si es un falso pastor, estoy hablando literal, se la roba y es la que luego se la cena. Así es que hay que tener mucho cuidado. Juan 10:5 dice, mas al extraño no seguirán, está hablando Jesús, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué particularidad de las verdaderas ovejas del Señor. Yo he comprobado una y otra vez que cuando alguien nace de nuevo, aún desde sus primeros días de haber nacido de Dios, ya son capaces de distinguir. Mire, tuve una experiencia con una pareja, ahora que estuvimos en Argentina. Ellos se acercaron conmigo, me decían que tenían 8 meses de convertidos, que se convirtieron el mismo día, pero que a ellos les hablaron, no en una iglesia, sino alguien les compartió, ellos se arrepintieron y los canalizaron a una iglesia. Y dice, comenzamos a asistir, pero como a la 4ª reunión que estábamos allí pues alimentándonos con mucha hambre de Dios, dice, el pastor dijo, hermanos, tengo ya la clave para la bendición. Dice, Dios me reveló algo bien tremendo de cómo todos ustedes van a ser bendecidos. ¿Quieren ser bendecidos? Y todas las ovejas dicen, amén, ¿verdad? Entonces dice, mire, si usted quiere prosperar, usted traiga 10,000 pesos y Dios le va a dar 1,000,000. Pacte con Dios. Dice, entonces cuando yo oí eso, le dije a mi esposa, oye, eso se oye raro. Eso es, pero tú ¿cómo sabes? ¿Cómo? Dice, no sé, pero es que no es congruente que Él me dé la salvación y luego me pida para darme más. No, yo soy su oveja. Entonces yo les estaba oyendo, pero con un deleite, me estaba gozando de ver cómo los verdaderos hijos de Dios, aunque no conozcan mucho de la Biblia, aún tienen ese discernimiento que les dice el Señor, no escuches esa voz. Cuando usted escuche algo, oiga algo y sienta dentro de su corazón así como que no tenga paz, o que lo trate de llevar por otros caminos, rechace esa voz. Rechace esa voz. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor en el versículo 11. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué dijo su vida da por las ovejas? Porque los pastores como David
que cuidó ovejas literales, él dice que cuando venía el león, cuando venía el lobo, él se iba sobre esos animales, esos depredadores de las ovejas, y los mataba, los desaparecía, o sea, los echaba afuera. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, David, que era ese pastor, como un pastor que daba su vida por las ovejitas literales, él estaba diciendo, y ahí estaba él teniendo una revelación de Jesucristo, como el buen pastor, que su vida iba a darla por él. Por eso, hermanos, es una bendición ser oveja de Jesús, ¿cierto? Ser oveja del rebaño de Jesús. Versículo 12, Juan 10:12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ese ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no, fíjese esa frase, no le importan las ovejas. Dice que el asalariado, que no es dueño del rebaño, ve venir al lobo y se las tragan. El asalariado. ¿Por qué Jesús mencionó eso? Porque había pastores en Israel que sus rebaños se multiplicaban tanto que tenían que dividirlos y hacer otro redil, pero contrataban a un pastor y le pagaban un salario. Entonces, asalariado aquí tiene la connotación, el significado de alguien que está ahí por la paga, ¿verdad? No está por amor realmente a su trabajo. No importa las ovejas, a mí lo que me importa es que me paguen, ¿verdad? Y si me pagan bien, bueno, pues aquí voy a cuidar esas ovejas. Y ahí están, pero de pronto se aparecen los lobos, dice, ay, esto está feo. No, mejor ahí nos vemos. Y se va, huye y se tragan a las ovejas. Bueno, hay pastores que son como esos que Jesús dice. Mire, para ilustrarle un poquito más acerca de esta frase, que el asalariado y que no es el pastor, que no son propias las ovejas, va a venir al lobo, no le importan las ovejas, es como esto, mire, cuando usted, así es la naturaleza humana, cuando algo no es tuyo, hay una tendencia a no cuidarlo, ¿cierto? Por ejemplo, tú vas con tu auto y vas ahí manejando y de pronto te encuentras con un tope de esos de aquí, como los de Guadalajara, de casi 1 metro de altura, ¿no? Entonces, como es tuyo el auto, pues tú llegas, frenas y vas subiendo muy despacito. Y vas así atravesando ese tope y de repente pasa uno, ¡ta, ta, ta, ta! Y ¡bum! Ese no es dueño de ese auto. Entiéndase, taxistas. Mira, cuando ves un taxista que se pasa y ¡ta, ta! Él no es el dueño del auto, créemelo. Y si tú pones atención, ves las siglas: Comisión Federal de Electricidad, distribuidora de yogur no sé qué, porque esos no son dueños, esos no les importa, son asalariados. Ellos no han entendido que es parte de su trabajo, que ellos tienen que cuidar. Ellos no les importa nada. Y hay mucha gente así. Desgraciadamente, esa actitud se ha metido dentro del ministerio de Dios, dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llama a hombres y les encomienda el rebaño, pero hay muchos asalariados que lo único que les interesa es el dinero, no les interesan las ovejas. Si usted supiera qué común es esto que voy a narrar, ahí está un pastor que se esfuerza, métodos y todo para que el rebaño crezca, pero no pasa de 150. Pero él se siente con el potencial y él cree que él debe tener una iglesia de 2,000 personas. Entonces llegan dirigentes de alguna denominación que tienen por ahí alguna iglesia de 1,000 personas o de 500 que no tiene pastor porque murió o algo, y como lo ven con carisma a este pastor, o sea, habla bien, es simpático y hasta canta, se viste de charro, ¿verdad? Y entonces tiene una voz privilegiada y dicen, este es el idóneo para que pastoree. Entonces le llegan y le dicen, oiga pastor, pues fíjese que usted sabe que ahorita tenemos tal iglesia sin pastor, ¿no quisiera venirse a pastorear acá? Y él dice, no, pero yo estoy pastoreando este rebañito. ¿Cuánta gente tiene? No, pues difícilmente, pues ya tengo 100, pero ya ve que siempre la que se descarría, entonces tengo 99.
Entonces, pues, ¿y cuánto le pagan? No, pues difícilmente me mantengo. A mis hijos los tengo que meter en una escuela del gobierno porque una universidad de paga, pues no, está muy difícil la cosa, son muy pocas ovejas. Hermano, mire, nosotros venimos a hacerle una propuesta. Venimos a ofrecerle que pastoree tal iglesia que tiene más de 500 miembros o 1000 miembros. Entonces, y le vamos a pagar 4 veces lo que le pagan aquí. Entonces el pastor dice, ay, Dios me está bendiciendo, dice. Entonces llega el domingo y dice, hermanos, tengo que decirles algo, ustedes saben que Dios habla. Y cuando habla hay que obedecerlo, ¿sí o no, hermanos? Y todas las ovejitas, amén, ¿verdad? Pues fíjese que Dios me habló de que tengo que dejar este lugar, hermanos. Me voy porque Dios me está llevando a otro lugar a pastorear. ¿Será? Es un asalariado el tipo. Lo que, mire, a ese si le llega a alguien diciéndole que una iglesia de 2000 personas no tiene pastor, se va con ese por la paga. No le importan las ovejas, esos son los que invitan a cualquier lobo, le sueltan el púlpito y no les importa que arrasen con el rebaño, no les interesa. A ellos lo que les interesa es que esos lobos trasquilen a las ovejas porque él lleva parte en eso. Mira, yo tengo un amigo que se llama Luis Aldaña, algunos de ustedes lo conocen, y él ha predicado aquí, y una vez me dijo, pastor, y me habló por teléfono y me dice, fíjate que me invitaron un pastor a predicar, y estando allí, me dice, mira Luisito, necesito tantos miles de dólares, así es que despeluca a los hermanos. Dice, yo dije, me está bromeando. Dice, ¿me estás bromeando, pastor? No, es en serio, me urgen tantos miles de dólares. Mira, Luisito, levanta, sácale la lana, dice, y te doy el 20% o algo así de lo que tú saques. Dice, ¿de veras? Dice, ok, les voy a sacar la lana a las ovejas. Entonces, que le dijo así, ¿y qué hiciste? Yo le digo. Dice, no, pues que me paro. Y ¿saben una cosa? Su pastor que está aquí, gracias pastor por haberme invitado. ¿Saben a qué me invitó? A sacarles el dinero a ustedes. Este hombre que está aquí me dijo que los despelucara. Y el pastor estaba así, mira. Se atrevió desde el púlpito a decir. Qué increíble. Yo le dije, ¿sabes qué, mi Luisito? Te felicito por tu valentía, que no te prestaste a este pastorete, que no le importan las ovejas. A estos nada más les importa lo que les sacan a las ovejas. Y como me contestó uno al cual yo le hice una pregunta que no le gustó, y dijo, bueno, tú debes de saber que la naturaleza de las ovejas es dar lana. Ay, mire cómo tuercen todo. Es verdad, ¿no? Las ovejas, esa es su naturaleza, dan lana. Pero estos tremendos, así son los asalariados. Y Jesús dijo, yo no soy ninguno de esos. Y Pablo, Pedro, todos amonestaron a los pastores para que pastorearan lo mejor posible conforme a lo que la palabra de Dios dice. Vamos al versículo 14. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Mira, la palabra, la frase buen pastor, la palabra buen significa en el griego lo mejor. Significa aquí el mejor pastor. Jesús es el pastor por excelencia. Entonces dice, yo soy el mejor pastor que hay y conozco mis ovejas. Mira esa frase, conoce quiénes son los suyos. Algunos se hacen pasar como si fueran de él, pero él conoce a los que son suyos. Sabe, los conoce por nombre. Y luego también dice, y las mías, mis ovejas, me conocen. Entonces David, que era un pastor en lo literal que cuidaba rebaños, dice, el Señor es mi pastor. Volvamos al Salmo 23. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Esto habla de que si Dios era pastor de David, Dios también sería su proveedor. Si Jesús es nuestro pastor, hermanos, Él será nuestro proveedor, ¿sí o no? Si Dios es mi pastor, yo no tengo que temer. Él va a proveer de lo necesario.
pero yo debo de confiar en ese pastor, yo debo de descansar en él de una manera total. Cada vez que yo veo una escena de una madre cargando a su bebé, siempre me acerco y acaricio al bebé. Bueno, cuando es alguien conocido, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¡ay, qué lindo el bebé! Y nunca desaprovecho la oportunidad de decirles, miren, así como este bebé, le digo al papá y a la mamá, que está totalmente confiado en los brazos de su madre, así deberíamos de estar nosotros. A ver, el niño les pregunta que si va a tener una cunita donde dormir esta noche. Que el niño de pronto abre un ojo y dice, ¿me vas a dar lechita mañana, mamá? No, el niño está totalmente confiado. El niño nada más llora y la mamá ya sabe de qué tiene necesidad, ¿sí o no? Jesús, el buen pastor, enseñó a sus discípulos y les dijo, miren, ustedes cuando oren, no sean como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería, por su repetición, van a ser escuchados. No. Ustedes no se hagan semejantes a ellos. Voy a leer Mateo 6, no tienen que buscarlo. Dice, ustedes no se hagan semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Él ya sabe. Pero ustedes, dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y les enseñó cómo pedir. Les dice, díganle así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo quiero subrayar la frase de cada día, porque esto habla de que debemos de tener una dependencia cotidiana, todos los días del Señor. Yo quiero que ustedes noten que el Señor no les dijo a los discípulos, cuando pidan las cosas necesarias para esta tierra, yo no veo que Jesús les haya dicho, y pidan así: Señor, danos una cuenta bien gorda en el Banco de México, para no tener que preocuparme y sentirme seguro, ¿verdad que no? Sin embargo, hoy muchos enseñan eso. Yo escuché a un predicador, no sé si llamarle predicador, decir que los que oran así, danos el pan de cada día, tienen una mentalidad mediocre, de poquiteros, de poquito. No, hay que pensar en grande. Tenemos un Dios rico, fíjense su lógica. Tenemos un Dios rico, ¿sí o no? Y todos dicen amén. Pues Él nos da en abundancia. ¿Cómo que el de cada día? No sea mediocre y pídale cosas grandes al Señor. ¿Cómo se atreven a contradecir a Jesús? Cuando Él dice, ustedes dependan de mí cada día. ¿Se acuerda el maná en el desierto? ¿Cada cuándo caía? Todos los días. Todos los días tenían que ir a esperar que cayera. Y los que amontonaron, ¿qué les sucedía? Se echaba a perder. Pero no confunda, entonces no puedo ahorrar. Eso es otra cosa. Hay que saber acomodar las cosas bien, ¿cierto? Porque se acuerda de José cuando Dios le da ese sueño que iba a haber hambre 3 años y medio y luego iba a haber abundancia y luego hambre. Dios lo envió adelante para que le dijera al faraón que de la cosecha guardara para los tiempos de hambre. Entonces Dios no está en contra del ahorro. Aquí lo que Dios está diciendo es que dependamos. Si usted tiene una cuenta de 10 millones de pesos en el banco, no sé cuántos la tengan, ¿verdad? Pero si usted, suponiendo que la tiene, usted no debe de confiar en lo que tiene en el banco. Usted no debe de confiar en sus bienes, en sus propiedades. Ahora, hay gente que tiene dinero, propiedades, pero son tan sencillos delante de Dios que dependen de Dios cada día. Y ese es lo que la Biblia enfatiza, lo que el Señor está enseñando aquí. Podemos sin duda decir, nada me faltará, pero eso no significa que en ocasiones no habrá situaciones difíciles. A veces Dios va a probar nuestra fe. A veces Dios nos va a hacer caminar el trayecto sin nada en el estómago, para probar a ver si nosotros vamos a seguir su voz, vamos a seguir caminando detrás de Él. Pasaremos situaciones difíciles, pero miren lo que dijo Pablo al respecto. En Romanos, voy a leer en Romanos, no tiene que buscarlo, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? ¿O desnudez? Bueno, entonces ¿cómo está el asunto? ¿Nada me faltará o sí me faltará? Aquí Dios entonces se está contradiciendo. No, no se está contradiciendo. Ya veremos cómo en el desarrollo de la enseñanza vemos cómo el pastor va dirigiendo a sus ovejas y el texto, el versículo donde dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, y ya llegaremos ahí. No se contradice, porque la verdad es que todos los cristianos del primer siglo pasaron situaciones difíciles, pero ni uno se murió de hambre, ¿sí o no? Dios suplió de maneras formidables. Y nosotros lo que Dios quiere es que dependamos de Él. Y ciertamente hagamos nuestra esa promesa si somos ovejas. Nada me faltará, pero eso no significa que a veces Dios no pruebe nuestra fe. La probará sin duda. Vamos al Salmo 23:2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire, el pastor natural, cuando abría la puerta y salía y daba las voces y las ovejas identificaban su voz y iban detrás de él, entonces el pastor previamente ya sabía el lugar a donde debía de llevarlos a que las ovejas comieran los buenos pastos. Cuando lograba llevarlos a ese lugar, pues delicados pastos habla de esos pastos suculentes, verdes, frescos, y aquí habla de descanso, porque dice, allí en medio de todo eso, Él hará que yo descanse. ¿Qué significa esto? Los pastores en lo natural llevaban a las ovejas para que comieran, porque sabemos que el alimento es el que nutre, ¿no? Los llevaba a los mejores pastos, y el comer esos pastos que los nutrían a las ovejas, las volvía fuertes, sólidas, en contra de su sistema inmunológico, trabajaba a la perfección. O sea, estaban sanas las ovejas, estaban bien alimentadas, y después llegaba un momento en que después de estar alimentadas, el pastor hacía que se sentaran, doblaban las patitas, pero las hacía que se sentaran con su cayado. Él hacía movimientos y la oveja como que quería seguir comiendo, pero ellas también sabían que cuando el pastor hacía algo así, la oveja en medio de la abundancia y de esa alimentación riquísima, la oveja se sentaba. ¿Por qué eso? Porque el pastor sabía que tenían que digerir lo comido y que eso tenía que fortalecer su cuerpo, porque tenían que seguir caminando, tenían que seguir buscando. Y eso habla de los tiempos que usted y yo necesitamos de tranquilidad, de paz. Necesitamos esa paz y esa tranquilidad para meditar, para reflexionar. Por eso Jesús hablaba de entrar al lugar secreto, tú y Él solos, ¿sí? En quietud y en confianza está vuestra fortaleza, decía. Pablo dijo a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 15, dijo, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Por qué el Señor quiere alimentarnos, que estemos en paz, recobremos las fuerzas, que el alimento que nos dan nos nutra? Porque más adelante te puedes enfrentar con los depredadores, ¿entiendes? Te puedes enfrentar con los problemas de la vida y necesitas estar fuerte, necesitas estar sólido, necesitas estar en paz. Y cuando Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, habla de que la paz de Dios nos tiene que envolver de tal manera que nosotros estemos serenos, tranquilos, porque esa es la mejor situación que tú y yo podemos tener para tomar decisiones en la vida. Mira, es bien interesante, pero el verbo gobernar aquí en Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne, esa palabra viene de un término griego del cual se deriva la palabra arbitrear o árbitro. ¿Sí sabe lo que es un árbitro, no? Es aquel que está en medio de un campo de fútbol, están dos equipos que van a competir y él es el que va a cuidar que se observen las reglas del juego. Entonces él tiene un silbato.
Entonces él da la orden de que inicie el juego y empiezan a jugar. Si un jugador mete la mano, ese es, según las reglas del fútbol, no debe meter la mano. Entonces lo que hace el árbitro es silbar, ¿sí? Entonces cuando todos escuchan el silbato, ¿qué hacen? Se detienen, ¿sí o no? Porque alguien infringió la regla y no se debe de continuar. Entonces, necesitamos estar en la paz de Dios para tener la reflexión de vida, la tranquilidad de tomar decisiones que van a trascender nuestra vida. Nunca tome una decisión cuando usted está todo inseguro, cuando no sabe qué hacer, es que tengo y luego toma decisiones precipitadas. Escúchenme bien, si algunos de ustedes se quieren casar, háganlo con la paz de Dios que gobierne. Si oyes que el árbitro, o sea el Espíritu Santo, te silba, pero a todo lo que da, hazle caso. Alguna regla estarás violentando. Espero me esté explicando. Sí, porque muchos quieren vivir la vida cristiana como mejor les acomoda, como mejor quieren. ¿Y saben una cosa? Ahí está el Espíritu Santo como árbitro. Y Él está dentro de nosotros, que inmediatamente nos hace como un foco. O como ese silbato que entonces tú dices, ay, es que no estoy seguro. Bueno, si no estás seguro, no hagas nada. Por eso es que necesitamos estar reposando en esos tiempos de paz para poder reflexionar. No hagas ese negocio si no tienes paz. Si sientes una intranquilidad como de que tu socio, híjole, pero no es cristiano y a lo mejor me va a transear, no hagas el negocio. Es el Espíritu Santo silbándote, que no tengas que ver nada con yugo desigual. Tienes que tener paz para tomar las decisiones más correctas. Por eso el pastor hace que las ovejas se queden allí en delicados pastos descansando. Vienen las tormentas de la vida, necesitamos paz. La Biblia, Jesús nos prometió que en medio de la tormenta podemos tener paz. Eso es algo extraordinario, ¿eh? Él dijo en el Evangelio de Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Significa para que lo que yo he dicho, ustedes confíen y tengan paz. Dice, en el mundo tendrán aflicción. Sí, pero confíen. Pueden tener paz en medio del conflicto, en medio de la aflicción. Yo he vencido al mundo y si ustedes están conmigo son más que vencedores. Si eres oveja del Señor y has andado merodeando lejos de Jesús y has perdido la paz, el pecado nos corta la comunión con Dios y nos quita la paz. Tenemos que volver al pastor, tenemos que volver a la relación con Él. Volvamos al Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mira, las aguas de reposo son aguas que van corriendo, pero de una manera muy lenta, porque la oveja por naturaleza no bebe de los ríos caudalosos o de los arroyos que hacen mucho ruido. Porque la naturaleza de la oveja no es esa. La oveja necesita que el agua esté no estancada, porque estancada está podrida, ¿sí? Y hay muchos bichos allí, muchos animales. Pero las aguas corrientes tienen que ser aguas mansas, para que la oveja pueda acercarse y beber, porque esa es su naturaleza. Ellas son muy nerviosas. Las ovejas literales son animalitos muy nerviosos, y el pastor, el Señor, sabe que somos muy nerviosos, ¿sí o no? Sabe que hoy escuchamos una noticia y que ya viene otra crisis mundial y empezamos a ponernos nerviosos. Y mi negocio, y que y me voy a perder el trabajo, y empezamos a ponernos nerviosos. La iglesia local debe ser como esa agua, ¿entiende? Así de remanso, donde usted pueda tener la tranquilidad de beber, porque si usted no bebe y sigue caminando, se va a deshidratar y puedes fallecer en medio del camino
y puede llegar una fiera y devorarla. No, tenemos que seguir la guía del pastor. Y aquí estas aguas de reposo hablan de eso. Y cuando dice, ahí me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastorear viene de un término hebreo nahal, que significa llevar, conducir, sustentar, encaminar. Y habla de esos tiempos pues de refrigerio, que van ligados con los tiempos de paz. Y luego en el versículo 3, Salmo 23, 3, dice otra frase muy, muy interesante. Dice, confortará mi alma. Esta palabra confortar también se traduce por restaurar. ¿Por qué dice restaurará mi alma? Porque cuando los pastores iniciaban el camino, de pronto encontraban partes del camino montañosos, rocosos, piedras muy filosas, ramas con espinas, y ellos tenían que pasar por allí. Pero la oveja en ocasiones se resistía porque las espinas traspasan, te hieren, las rocas filosas te cortas. Entonces a veces las ovejas se frenaban, pero el pastor volvía a hablar, y las ovejas sabían que el pastor les estaba diciendo avancen, y en ese avanzar, no sé cuántos han visto esto en lo literal, pero las ovejas, va el pastor caminando y las ovejas suelen ir todas así, caminan juntitas, ¿sí las ha visto? Pero también a veces en medio del rebaño no falta la oveja que no le gusta algo, se siente como que le molestan otras ahí al lado y se empiezan a dar de topes, así como los de acá les dan topes a los de acá, y los de en medio son mansas ovejas. Entonces las ovejas empiezan y pegan unos topes que para qué te cuento. Entonces la otra pues le pega, imagínate, le da aquí, pues le rompe un diente, la sangra. Entonces pues empieza ahí el alboroto en el rebaño. Entonces llega la otra y se desquita y toma, también le da. Entonces llega el pastor y con la vara, quietas. Pero están heridas, ¿sí? Y esa es la función del pastor de pastores, sanar nuestras heridas, ¿entiende? Pero a veces en el camino que Él nos lleva no nos gusta porque hay espinas. Por eso tienen tanto éxito, entre comillas, los que predican la prosperidad, porque les prometen un camino ancho, anchototote, ¿verdad? Donde todo está tapizado de pétalos de rosa, donde todo va a ser, es mentira. Porque en el momento en que si tú eres oveja, ves que de pronto está el valle de la sombra de muerte, están los espinos acá, y está una oveja junto a ti que te está dando de topes, dices, ¿qué es esto? Yo pensé que el cristianismo era puro amor, te dicen, y todo bien, te engañaron, así no es, porque si no, entonces ¿para qué sana el Señor? ¿De qué sana el Señor? Pero tenemos asegurada la curación, la sanidad. ¿No les gusta eso? Las luchas de la vida afligen nuestra alma, hermano, nos hieren, nos afligen, nos desalientan, nos debilitan. Una persona, un soldado herido en batalla, se lo llevan al hospital, ¿no es cierto? Y queda inhabilitado. Cuando alguien sufre una fractura, pues sale de circulación y lo llevan al hospital, ¿cierto? Ya no puede ir con todos. Ahora que en los Juegos esos Panamericanos, no sé si vieron, yo estaba viendo creo que era la de los 10,000 metros, que iban corriendo con estafeta, y se tropezó una corredora y se cayó y ya no pudo seguir, se lastimó. Entonces cuando alguien está lastimado, sale de circulación. Y esto es precisamente lo que nos sucede en muchas ocasiones a los hijos de Dios. Las quebraduras, las agresiones, otros nos defraudan, otro te calumnia, otro te da un tope, el lobo metió el hocico ahí al redil y te jaló de la pata y te quiso arrastrar y te la fracturó y estás ahí todo mal. Necesitamos la sanidad del Señor, hermanos. Fíjense, David decía, restaurará mi alma, sanará mis heridas. Nada más le faltó decir a David, gratis,
porque hoy muchos se abusan y le sacan dinero a la gente con la promesa de que solo dando dinero Dios los va a curar, Dios los va a bendecir. Cuando entendemos que el pastor de pastores no es así, ¿sí o no? Él conforta nuestra alma, y cuando estamos ahí fuera de circulación perdemos las fuerzas. Cuando estamos en proceso de rehabilitación de una fractura, por ejemplo, la pierna fracturada pierde fuerza, incluso pierde masa muscular. ¿Se han fijado? Se hace como más delgada por la falta de ejercicio, entonces tienes que ir a rehabilitación. Entonces, una vez que te quitan el yeso, tú empiezas a caminar, pero no estás en óptimas condiciones, ¿verdad que no? Y eso es precisamente en muchas ocasiones el Satanás mismo quiere sacarnos de circulación con heridas. Pero hermanos, miren, ustedes saben, hay gente que tiene accidentes, por ejemplo aquí en la ciudad a veces se impactan autos y la gente queda herida, y no falta el que está todo así mal y dice, yo no necesito médico, ¿los ha visto? Y dice, no, yo estoy bien, me siento bien. Y se van así. Yo no entiendo a esas personas. Por elemental así, sentido común, pues revísenme, no vaya a tener algo. El problema es que muchos salen fracturados y después les solda el hueso y mal. Y ya quedaron disminuidos en su condición. No, el Señor quiere sanarnos y Él nos sana bien. Sana tus amarguras, todas esas cosas que nos pasan, porque Él quiere que estés sano, hermano. Por eso es el buen pastor. Y si estás cansado y no tienes fuerzas, dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero en ese caminar se te puede atravesar otra vez y tropezarte y salir herido de nuevo. Ahí está el pastor de pastores, hermanos. Confortará mi alma, así como David cuando miraba entre sus ovejitas alguna que estaba herida, que un lobo le había causado le mordió y le arrancó un pedazo y está herida, y la veía renqueando, o miraba que sangraba del hociquito, qué sé yo. David como buen pastor iba y la curaba. Y eso es lo que está diciendo, eso lo hace Dios conmigo. Qué bonito, ¿no? Y luego dice en el mismo versículo 3, Salmo 23:3, me guiará por sendas de justicia. Esto habla de que tenemos un guía seguro, tenemos un guía en el cual podemos confiar totalmente. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted confiaría su vida a un guía que no conoce el camino? ¿Verdad que no? Pues eso no necesita ni haber estudiado en la universidad para darse cuenta que nadie le encomienda su vida a un guía que no conoce el camino. Imagínese que usted quiere hacer una travesía por el río Amazonas, por las Amazonas allá en Sudamérica, y usted quiere irse del Perú y atravesar y llegar a Venezuela, qué sé yo. Entonces usted contrata a un guía. Entonces ya se pone su sombrerito y lleva su caza mariposas y sus bermudas y sus sombreritos, ese ridículo que se pone. Y usted va y somos los exploradores, y anda, y está bien contento, y usted contrata a un guía. Entonces ya estamos listos, ¿están listos? Dice el guía. Y usted dice, sí. Bueno, nada más que debo decirles algo. Miren, la verdad no conozco el camino bien, pero vamos a ver si llegamos. ¿Qué haría usted? No, si usted es de esos positivistas, vamos por fe, vamos, llegaremos por fe. Todos esos, ¿a dónde han llegado? Dígame. Se han golpeado, están muy heridos, pero no quieren volver al pastor de pastores. No, nadie encomendaría su vida a un guía que no conoce el camino. Hermanos, Jesús conoce el camino. Él fue tentado en todo, sintió los golpes, las ofensas, las calumnias. Por eso cuando tú te sientas así profundamente herido, es que me hirieron profundamente. Nada más acuérdate de Jesús. Nada más acuérdate de Jesús. Por eso Él se apiada de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza.
Y en ese comprender es que tú debes de acercarte a Él. Y en ese dolor, deja que el Señor te cure. Mira, la ovejita, estoy hablando de la oveja, por naturaleza, cuando está herida, que no puede caminar, echa miraditas al pastor como diciendo, aquí estoy. Entonces cuando el pastor terrenal se da cuenta, la toma y enseguida la cura. Esa es una limitación que los pastores terrenales tenemos, pero Dios así lo decidió que depositara en hombres el cuidado de los pastores, pero a fin de cuentas, nosotros los pastores, nuestra responsabilidad es dirigirlos a ustedes hacia el pastor de pastores, porque nosotros somos muy limitados, no podemos cuidarlos a ustedes personalmente, pero Dios sí, ¿me entiende? Entonces la oveja necesita el cuidado del pastor. Cuando el pastor terrenal se da cuenta, la oveja no se resiste a la restauración, porque esa es su naturaleza. Al contrario, está anhelando y se abandona, ¿entiende? Y donde le duele hasta como que se acomoda la ovejita. Esa es su naturaleza de la oveja. Pero hay otros animalitos que no reaccionan así. Como aquel caso de aquel hombre que iba caminando en el campo y vio una abeja. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por las abejas? Producen miel. ¿A cuántos les gusta la miel? Ay, es deliciosa la miel, ¿no es cierto? En un panecito y allí, bueno, con limoncito después de predicar, ¿vieron qué rico cae la miel? Entonces iba el hombre caminando y ve una abeja y dijo, no, pues una abejita, ese es un buen animalito, es benéfico para el hombre. Entonces estaba en un charco esa abejita, pues luchando por salir. Entonces el hombre aquel extiende la mano para sacarla y la abeja le pica. Y la suelta y se ahogó. Los perritos son igual. Los perritos cuando están heridos o que los quieres vacunar para que estén bien y todo, esos no se dejan. Y ladran y hasta te tiran la mordida. Por eso Jesús nos comparó como ovejas. Si usted es oveja, se dejará sanar. ¿Entendió? Se dejará curar. Si usted tira el aguijonazo, usted es una abeja, no es oveja. Fíjese, qué cosas, ¿no? Y luego dice, en el mismo versículo, estoy en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Estas sendas de justicia, hermanos, son sendas que el pastor en lo terrenal sabe que tiene que llevar por ciertos caminos para llegar a los pastos abundantes, pero recuerden que en ese trayecto hay caminos, hay sendas que la oveja no quiere caminar porque hay espinos, hay lobos, hay cosas que la oveja no le gusta y la espantan. Pero el pastor sabe que tienen que caminar ese camino para poder llegar a los pastos, que fue lo que no entendió Israel. Ellos tenían que atravesar el desierto. ¿Qué había después del desierto? La tierra prometida. Y se rebelaban en el camino en el desierto. Y decían, para esto nos sacaste, Moisés. Y ellos nunca entendían, pero ya está la tierra. Les decían, no, nosotros queremos lo que teníamos en Egipto. Queremos volvernos. Y no querían caminar por donde Dios los quería llevar. Era necesario pasar el desierto. Pero a nadie le gusta pasar el desierto. Pero es necesario pasar el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí fue tentado, fue probado. Nosotros tenemos que caminar por esas sendas. Y esas sendas, hermanos, son el arrepentimiento, son la bondad, el perdón, la misericordia, la santidad y un sinfín de sendas que tú y yo tenemos que caminar. Pero dice, me guiará por sendas, Él me va a guiar. O sea, esto habla de que Él es el que va a marcar el camino. El problema es que a muchos de nosotros o a algunos les gusta hacer lo que les da su gana, les gusta hacer las cosas como bien les parece, les gusta caminar sus propios caminos. Y acuérdense lo que dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su fin es camino de muerte. Así es que es mejor ser una oveja dócil. Entonces me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto significa de que Dios le da honra a su nombre. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Él dice que Él es un Dios justo. Él hace honor a su nombre. Él dice que Él es el buen pastor. Él hace honor a su nombre y no va a permitir que nos descarriemos. Por eso David, que era un pastor, aplicó estas escenas de la vida cotidiana en los campos de Israel y los aplicó de Dios para con él. Y en el versículo 4, Salmo 23, 4, mire lo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Esa palabra primera, aunque, a pesar de, significa, a pesar de que en ocasiones yo vaya caminando en el valle de sombra y de muerte. Algunos comentaristas dicen que efectivamente había un valle que era llamado el valle de la sombra de muerte, porque era un valle que había que bajar, ¿sí? Y era peligroso, a veces las ovejas se desbarrancaban, pero había que pasar ese valle. A veces los caminos eran muy angostitos y había del otro lado montañas tan altas que a casi a 2, 3 de la tarde, temprana hora, eran tan altas que el sol no se miraba, y esas montañas producen una sombra, y sombra es oscuridad, ¿no es cierto? Habla de los momentos difíciles de la vida, de las pruebas de la vida, que parece como que el sol se ocultó, pero Dios nunca nos prometió que vamos a caminar un camino de rosas, al contrario, y David lo entendía y nosotros tenemos que entenderlo. Pero él decía, si el Señor es mi pastor, yo sé que va a estar conmigo, va a ser difícil el camino, y aunque ande en valle de sombra de muerte, en tiempos de pruebas, de oscuridad que no encuentro como la salida, sin embargo, Dios permite que pasemos esos valles para que nos acerquemos más al pastor, porque lo que las ovejitas reaccionaban es que cuando entraban en el valle de sombra de muerte, que el sol se ocultaba, el pastor seguía hablando, porque ya lo perdían de vista. Aparte de que las ovejas no son de muy buena vista en lo natural, ellas por naturaleza no alcanzan a ver más de 2, 3 metros, ven todo borroso. Ellas más bien seguían por la voz del pastor. Entonces cuando entraban en la oscuridad, el pastor elevaba más la voz y más se juntaban más. Y entonces las ovejitas iban bien juntitas, ¿entiende? Las ovejitas, dije. Porque hay cada cabra que dice que es oveja, pero y ahorita vamos a ver cómo trata. Bueno, hay algunas ovejas que parecen cabras, pero sí son ovejas del Señor, pero son como testarudas. Hay unas que son más dóciles que otras. Hay otras que son, no sé, lo voy a llamar así en lo natural. Hay unas ovejitas en lo natural que parecen como que son más inteligentes que otras, pero son instintos. En el caso de nosotros como ovejas, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para acomodar las cosas y discernir. Pero cuando no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo que nos está instruyendo y nos volvemos insensatos y nos volvemos rebeldes y que empezamos a caminar nuestros propios caminos y entramos en el valle de sombra de muerte y el pastor levanta la voz y las ovejitas, las más dóciles, se juntan y dicen, no te despegues del pastor, vamos a llegar al otro lado del valle y ya el sol volverá a salir y vamos a alimentarnos y vamos a comer y vamos a estar tranquilas otra vez. Pero no se separen. Pero están las autosuficientes, las que, ahí las alcanzo yo, al rato yo puedo, yo soy esto, yo hice el otro, yo más allá, y el Señor las ve de lejos y les grita y les habla, y estas se quedan mirando así, sí, yo sé que me está hablando, pero Señor, ya crecí, ya maduré, ya dame un poco de libertad, ¿no, Señor? Escúchame bien, si tú eres oveja, vas a seguir la voz del pastor, no te despegues del pastor, no te conviene. ¿Sabes por qué? Porque cuando una oveja hace eso, el pastor sabe que corre un grave peligro. El pastor en lo natural. Por eso donde dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado con el que el pastor se apoyaba
tenía una vara también, que cuando alguna oveja se andaba descarriando, el pastor la miraba a lo lejos y se iba por acá y las otras se quedaban paraditas. Entonces estaba ahí la oveja, ¿dónde vas? Órale, métase, ándele. Entonces la ovejita ya se metía otra vez, pero miraba a todas y miraba así como al pastor, pero luego miraba otra vez atrás y otra vez. Y en una de esas, como hay sombras, se despeñan. Entonces el pastor va y con ese cayado que tiene como un gancho, la saca y sale con la patita quebrada y la empieza a regañar. Y le empieza a decir, te lo advertí, te lo dije. Entonces la cura, la sana. Pero hay otras que insisten en salirse, insisten en andar en sus propios caminos. Yo no necesito, y que yo esto, y que yo lo otro, y más allá. Y se salen, y el Señor las mira. Entonces llega un momento en que son tan obstinadas que el Señor tomó una decisión drástica. O sea, el pastor en lo natural. En lo natural el pastor toma la oveja y le fractura una patita. La agarra así y con el dolor de su corazón y le hace... y truena, cruje, horrible. Y la oveja, ¿cómo le hace una oveja que le duele? ¡Ay! Pero ese pastor que le fracturó, le acomoda y luego le pone una vara, ¿sí? La entablilla, la venda y la carga aquí. Y ahí, y sigue con las otras. Vámonos, y sigue, y la otra va toda así. ¿A cuántos los ha fracturado el Señor alguna vez? Levanten la mano. Las demás aprendan. Es mejor ser dócil, porque duele. ¿Verdad que sí? Y esa vara habla de disciplina, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si no los disciplina, entonces no sois ovejas, son cabras. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces no sois hijos, sino bastardos. Y si el Señor te disciplina es porque eres su oveja. Dale gracias a Dios que no deja que te descarríes, porque Él es el pastor y bueno por excelencia. Entonces ese valle de sombra de muerte es el tiempo de prueba, como Dios probó a Abraham cuando le dijo ofréceme a tu hijo, a Moisés lo probó, a Pedro lo probó cuando negó a Jesús porque confiaba en Él. Pero Dios permitió que estos hombres pasaran el valle de sombra de muerte, pero aprendieron que el Señor estaba allí. Versículo 4: no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque las ovejas se sienten seguras con su pastor, ¿sí? Eso se llama fe total, confianza plena en Dios, que es nuestro pastor, que está con nosotros. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente respecto a la fe, a la confianza en Dios. Él dijo: la fe verdadera es aquella que cuando pide ser librado de la aflicción y lo recibe, bueno, pero si no recibe respuesta de esa liberación de la aflicción, a pesar de eso, sigue creyendo en Dios. Y esto me recuerda a los 3 hebreos que no se postraron ante la estatua allá en Babilonia, ¿se acuerdan? Que sonaron los instrumentos y todos se postraron ante la estatua del rey. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, se quedaron de pie y fueron y le dieron el chisme al rey. Los mandó llamar. ¿Cómo que no se postran? No nos postramos, los voy a meter al horno. Y uno de ellos dice, bueno, los 3 dijeron: mira, sepas, oh rey, que el Dios a quien servimos puede librarnos. Ellos tenían plena confianza en Dios. Y si no nos libra, de todas maneras no nos postramos. Ellos consideraron las 2 posibilidades. Sabían que Dios podía librarlos, pero sabía que Dios podía decir, ya hasta aquí llegaron. Pero su fe seguía. Hoy a los cristianos se les enseña a que tú eres un triunfador y que tú eres un campeón, y cuando quedan en segundo lugar o tercero y ganan la medalla de bronce, ¿qué? No, pues en la vida hay de todo. A veces Dios contesta las oraciones, ¿sí o no? A veces no. A veces Dios suple en abundancia, a veces no, a veces nada más del pan necesario. Todo eso está contemplado en la Biblia y todo eso lo entienden las ovejas. ¿Cuántas son ovejas?
tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, cuando yo me ande ahí desbalagando, Señor, me vas a infundir aliento. Y luego finalmente dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Significa que el pastor, ya cuando los llevaba a ese lugar de pastos, después de pasar el valle de sombra y todos esos caminos, el pastor dejaba que comieran. Y ahí están las ovejitas regocijándose, pero el pastor en lo literal se subía en una parte alta, generalmente en una roca, con su cayado y mirando al rebaño, pero mirando alrededor. ¿Entienden? ¿Han visto esa figura? Está allí y mirando alrededor, todo, revisando, ¿qué? ¿Cuidando qué? Los enemigos. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Pero y ahí estaban, y ahí estabas echando el lobo, y ahí estabas echando el oso, y ahí estabas echando. Y David dice que cuando veía que un oso se acercaba para arrebatar una oveja del rebaño, sacaba su honda, ¿se acuerda? Y le daba duro. Y llegaba la fiera feroz, el depredador de las ovejas, y si yo lo mataba, dice. Hermanos, a los lobos hay que tratarlos a pedradas. Y yo aquí quiero decirles algo, ustedes no me van a decir a mí cómo yo debo de pastorear. El que me dice cómo pastorear es el Señor. Yo sé que a ustedes no les gusta que yo constantemente los esté alertando y los esté diciendo, cuidado con esto, estos son falsos, esta enseñanza es... Yo sé que a muchos de ustedes les molesta, no me importa. Yo voy a cumplir mi trabajo. Algún día me lo agradecerá, que no lo espero tampoco. Yo prefiero la aprobación del Señor, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, aunque no le guste, lo estamos cuidando. Y a los lobos yo los trato a pedradas. Y aquí no vamos a permitir que entren. Porque de ustedes nosotros vamos a dar cuenta. Pero sobre los pastores terrenales está el pastor de pastores, porque aún yo mismo necesito ser cuidado. ¿Ven? Y allá hasta arriba, en lo alto, a la diestra del Padre está Jesús, mirando y cuidando. Y nos dice, cuidado, ahí anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Aguas, cuidado con esto. Cuidado. Y siempre nos está hablando. ¿Cómo nos habla? ¿Cómo nos cuida? Nos dio el Espíritu Santo, no estamos huérfanos. Nos dio la palabra para guiarnos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esto? Con razón termina diciendo David, unges mi cabeza con aceite. Y al aceite que se refiere aquí era un aceite distinto al que usaban en la unción de los profetas y de los sacerdotes. Era un aceite que usaban, un aceite perfumado que tenían las personas cuando hospedaban gente que venían de camino, que los hospedaban, los ungían con aceite, y era un perfume muy delicioso. Perfume mezclado con ese aceite, y esa actitud de poner aceite de olor fragante era para apagar un poco los olores feos del camino. Pero hablaba de eres bienvenido a mi casa. ¿Cuántos viven en la casa del Señor? ¿Por qué somos olor fragante hoy para el Señor? Dios nos dio la bienvenida porque seguimos al pastor, ¿me entiende? Seguimos al pastor y el portero, que es el Padre, abre la puerta y entra Jesús, y las ovejas que vienen del camino todas sudadas, las unge con aceite. Qué bonito, ¿no? Con razón termina diciendo David, mi copa está rebosando. Ay, imagínense una oveja así bien alimentada, bien contenta. Dice, no, mi copa está rebosando. Habla de una satisfacción total, completa, una llenura. Es muy lamentable que la iglesia, el rebaño, la iglesia local, en muchos lugares no se esté cumpliendo el propósito que Dios tenía para la iglesia local. Debe ser como un redil, ¿entienden? Hoy parecen gallineros. Y peor que gallineros, algunos lugares parecen manicomios. Un montón de locuras que hacen ahí, y no hay paz, no hay tranquilidad, no hay sanidad. La gente salen peor que como entraron. Es muy lamentable, y muchos no pueden decir mi copa está rebosando. No pueden decirlo. Por eso oramos para que Dios ponga pastores conforme a su corazón. ¿Cuántos dicen amén?
completa satisfacción, llenura. Por eso Pablo dijo, en Cristo habita toda la plenitud de Dios y vosotros estáis completos en Él. En el Salmo 33 dice, bendecido el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y termina diciendo en el versículo 6 del Salmo 23, ciertamente, sin duda significa, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero esa frase, todos los días de mi vida, alude y significa a la vida terrenal. O sea, a donde tú vayas, el bien y la misericordia, ¿qué? Te siguen. ¿Pero por qué? Porque eres dócil al pastor. Y a donde te vayas, y te bendeciré y serás bendición. Y todo lo que, donde tú pises, llevarás la bendición, así como José. Y a donde quiera, el bien y la misericordia te siguen. Tú te detienes y ahí está el bien y la misericordia, porque tú no caminas tus propios caminos, porque tú no haces lo que te da tu gana, sino porque tú eres oveja y oyes la voz del pastor y lo conoces y lo sigues. Y cuando te hieres, Él dejas que te sane. Y cuando eventualmente te andas ahí descarriando y el Señor te da un varazo, tú nada más le haces ay, pero te acurrucas en los brazos del Señor. Amén. Y luego dice finalmente, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto habla de la eternidad, de aquella promesa de Jesús. Yo tengo que irme, y si me fuere, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a ir, pero me voy a ir allá para prepararles un lugar. ¿A quiénes? A sus ovejas. Pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros también estéis. A eso se refería David cuando dijo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él tuvo una revelación de estar en la casa, en la habitación, en la ciudad celestial, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Moisés. Por eso, hermanos, en esta vida hay que obedecer al pastor de pastores. Que podamos decir con confianza, Jehová es mi pastor. Yo tengo una relación con el Señor. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios por ser su pastor? Pónganse de pie. Levanta tus manos y vamos a agradecerle al Señor. Al pastor de nuestras almas, al obispo que nos cuida, el que nos sana. Señor, te damos gracias porque tenemos una relación que solo pudimos lograr a través de Jesús, que es la puerta. Y ahora podemos decir, Padre, eres mi pastor, eres nuestro pastor. Y nada nos faltará. Sabemos que tú conoces nuestras necesidades. A veces probarás nuestra fe y permitirás situaciones, pero nada nos apartará de ti, Señor. Tú nos llevarás por lugares delicados, de pastos delicados, y ahí en ese momento de paz nos harás descansar. Necesitamos recobrar fuerzas, aliento y tener paz para continuar, no tomar decisiones precipitadas. Junto a aguas de reposo, tú nos vas a guiar. Habla de quietud, de refrescamiento. Y cuando en los quehaceres del caminar en este mundo vengan las heridas, vengan las ofensas, las calumnias, las tragedias de la vida, tú sanarás nuestra alma, restaurarás, porque nos guiarás por esas sendas. A veces cuando nos ofendan, tú nos vas a hacer que caminemos la senda del perdón. Cuando veamos necesidad, nos vas a hacer que caminamos la agenda de la generosidad. Cuando alguien necesite auxilio, nos harás caminar la senda de la misericordia. Y así, Señor, nos guiarás por sendas de justicia. No permitirás que andemos en nuestros propios caminos. Y todo esto por amor de tu nombre. A veces en ese trayecto entraremos en el valle de sombra de muerte. Llegarán nubes o montañas altas que tapen la luz del sol. Disminuirá la visibilidad. Y tal vez pensaremos que aquello está muy oscuro. No podemos ver. El lobo nos tragará. Pero allí vas tú, Señor. Aunque no te veamos, es ahí donde la fe tiene su efecto. La fe no necesita ver para creer. La fe cree y ve en el ámbito espiritual que tú estás allí con nosotros, Señor. Y cuando nos descarriamos, que andamos buscando nuestros propios caminos, tu vara nos disciplina, Señor.
Cuando estamos desalentados, tu callado nos infunde aliento. Cuando estamos ahí tirados, nos recoges. Y luego nos llevas a esos pastos y nos preparas mesa delante de nuestros enemigos, de nuestros angustiadores. Y estamos comiendo en paz y tú eres vigilante de que nadie nos devore, nadie nos toque. Y nos unges al final de la jornada con aceite. Bienvenidos al rebaño. Por eso nuestra copa rebosa, Señor. Te damos muchas gracias. Porque el bien y la misericordia nos seguirán en esta vida si caminamos junto al pastor. Y finalmente en tu casa, Señor, que es nuestro anhelo final, moraremos por largos días en tu presencia por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Puerta del lugar santísimo en el cielo, donde entró Cristo para ser nuestro único intercesor, y detrás de Jesús vienen todas sus ovejas, todos los que Él ganó con su sacrificio, los que creyeron en su sacrificio. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Subraya esa frase. Las ovejas del Señor oyen su voz. Aquí oír significa conocer también. O sea, las verdaderas ovejas conocen la voz del verdadero pastor. Yo les he dicho muchas veces y lo voy a repetir, a mí me preocupa muchísimo cuando gente que está metida en las iglesias, aún en esta, preguntan a veces, pastor, yo no sé cuando Dios me habla, yo no sé distinguir, ¿cuánto tienes asistiendo? ¿Cuánto tienes yendo a tu iglesia? Pues tengo 10 años. Ay, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque mira, un bebé desde los meses de nacidos sabe cuando su madre, él percibe la cercanía de su madre, conoce la voz de su madre. Claro, como no habla, pero él tiene reacciones y la oye que anda allí y llora el niño y que tiene hambre y conoce la voz de su madre. Cuando le habla, el bebé como hasta que medio sonríe porque tiene sensaciones, porque conoce la voz de su mamá, conoce la voz del papá que le habló cuando estaba en el vientre. Así uno que es nacido de Dios conoce desde sus primeros pasitos, conoce y entiende la voz del pastor. Y a sus ovejas dice, llama por nombre y las saca. Mire, los pastores en Israel solían ponerle nombre a las ovejas, pero a la vez, cuando dice aquí y las saca, significa que están en el redil, amanece, abre la puerta y detrás y él sale, comienza a avanzar, pero el pastor, que tiene acostumbradas a sus ovejas a que escuchen su voz con vocablos que él pues decide hacer, silbidos, qué sé yo. Entonces él sale por el redil del pastor y comienza a gritar, a silbar, y las ovejas que están medias dormiditas empiezan así a despertar y empiezan a moverse, empiezan a desmodorrarse y empiezan a irse detrás del pastor, porque es tiempo de ir a comer. Es tiempo de que sea por Dios para ser pastor y cuidar del rebaño de Dios. Tiene que predicar que Jesús es la única entrada y llevar a las ovejas hacia esa puerta que es Jesús. Entonces dice que todos esos que vinieron antes de él diciéndose los Cristos, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque su voz se les hizo extraña. Y esta es una cualidad de la verdadera oveja de Dios. La verdadera oveja del Señor conoce la voz de su pastor, que es Jesús. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, aquí está, será salvo. Por mí, no dijo que hay muchos caminos, hay un solo camino. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el que entre por la puerta será salvo y entrará, o sea, al redil, y luego saldrá, significa que será pastoreado por el Señor y hallará pastos, porque ahora ya es oveja y el buen pastor lo guía por pastos verdes. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir,
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted lee todo el capítulo 10, se va a dar cuenta que no hay una sola mención a Satanás. Y desafortunadamente algunos interpretan este versículo, siempre lo aplican a Satanás, pero en el contexto Satanás no aparece ahí. ¿Quién es pues ese ladrón que viene a matar, robar y destruir? El que se brinca en la cerca, el que desvía las ovejas o se quiere robar las ovejas. Esos son los ladrones y salteadores. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Volvamos al versículo 2 de Juan capítulo 10, Juan 10, 2. Dice, mas el que entra por la puerta, refiriéndose a él mismo, el pastor de las ovejas es. Porque el pastor literal, él entraba por la puerta, no andaba brincándose la cerca. Dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3, a este abre el portero. A veces ellos tenían quien cuidara la puerta de entrada a las ovejas, y cuando regresaban los pastores de pastar a las ovejas, entraban y el portero abría. Aquí es el portero, es el Padre, que abre la... Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Me da gusto verlos de nuevo después de un viaje bastante largo, de casi un mes. Un viaje muy cansado, pero muy contentos de haber visitado las casas de oración en la Argentina, donde Dios está abriendo puertas de una manera muy tremenda. Y bueno, los hermanos están muy contentos, creciendo las iglesias, y les mandaron saludos los hermanos en Argentina. ¿Ustedes les mandan también? Sí. Nada más que me decían, pastor, salúdenos a los que se duermen. Y como son los de este lado los que se duermen, ¿verdad? Entonces, saludos de allá de todos los argentinos. Así es que estamos de vuelta, muy contentos, cansados, pero bien contentos. Bien, vamos a seguir con la serie Los Salmos, y vamos hoy a hablar de un salmo que el pastor Tony Martín del Campo ya tocó, que es el Salmo 23. Yo le he titulado El Señor es mi pastor, y vamos a comprobar cómo la palabra es tan vasta, tan insondable, que sin duda, si cualquiera de los pastores aquí vuelve a predicar el Salmo 23, sin duda que habrá tanto que decir. Entonces yo no me resistí compartir este salmo, y probablemente repita algunos también de los que han predicado los pastores de aquí de Casa de Oración, pero no para o sea, en un sentido negativo, no, al contrario, sino para que veamos cuán amplio y vasto es la palabra de Dios, que es insondable, es sin fondo, es una riqueza espiritual que, bueno, podemos comer todos de allí. Así es que Salmo 23, vamos a estudiar este salmo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es de las escrituras más conocidas de la Biblia. Este salmo ha traído durante casi 3000 años, eso es lo que más o menos tiene de que David lo cantó y lo escribió. Pero este salmo ha traído a través de tantos cientos de años tanto consuelo a millones de personas, ha traído fe, confianza, seguridad, etcétera. Y este precioso salmo pues es tan vigente como el día que el mismo David lo cantó para Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y cada versículo que él escribió, cada parte aquí de este precioso salmo, David lo tomó. Recordemos que él era pastor de ovejas, así literales, y él tomó de escenas reales que sucedían en el campo, él como pastor,
y las tomó, hizo una metáfora espiritual para hablarle al Señor, como diciéndole: yo soy oveja y tú eres el pastor. Entonces en el versículo 1 empieza David diciendo: Jehová es mi pastor. Esta palabra "mi" es muy importante en esta frase. Es mi, ¿por qué? Porque es mi pastor. Es decir, yo tengo una relación íntima con el pastor, con el Señor. Yo soy oveja. Entonces, esta frase habla de una relación muy cercana que hay entre el pastor y la oveja. En los tiempos bíblicos, los pastores que tenían sus rebaños, ellos solían lanzar al aire vocablos, palabras, silbidos, para acostumbrar a las ovejas que esa era la voz del pastor. Y ellas, el pastor se mantenía muy cerca de las ovejas y ellas reconocían la voz del pastor. Y Jesús, que es el buen pastor, tomó de las escenas reales de los campos de Israel, tomó y aplicó para sí mismo todas aquellas experiencias en las campiñas israelitas o palestinas, y las aplicó a él. Vamos a Juan capítulo 10, porque allí Jesús habla acerca de este punto, precisamente de él como el buen pastor. Entonces, cuando David dice Jehová es mi pastor, él está diciendo: yo tengo una relación muy cercana con Dios. Él es mi pastor, él me pastorea, yo soy su oveja. Y Juan capítulo 10 versículo 1 son palabras de Jesús que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, subraya esa frase, puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Los rediles en los tiempos bíblicos tenían una puerta por donde el pastor entraba y las ovejas entraban. Cuando salía el pastor, las ovejas salían detrás del pastor. Y esa puerta, Jesús más adelante en el versículo 7 dijo que él era esa puerta, ¿sí? Pero él dijo que el que no entra por esa puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es decir, que la única manera de entrar al redil de Dios, la única manera de ser oveja de Dios, es a través de Jesucristo. Él es la puerta. Todo aquel que pretenda acercarse a Dios, que no sea a través del sacrificio de Cristo, es un salteador, es un ladrón. Se meten por las ventanas, por atrás, se brincan la cerca, pero no entran por la puerta que es Jesús. Por eso, el pastor terrenal, como nosotros, los que pastoreamos esta congregación, nuestra responsabilidad es dirigirlos a ustedes hacia la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Vamos aquí mismo en Juan 10, pero en el versículo 7, Jesús sigue hablando acerca de la puerta y de los ladrones y todo eso. Brincando un poco los textos sin castigar el significado. Juan 10, 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quieres ser del redil? Yo soy la puerta. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. O sea, vinieron diciendo: soy el Cristo. Son ladrones, son salteadores, se brincan la cerca. No hay otra manera de llegar a Jesús, al Padre, si no es a través de Jesús. Porque hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y este es Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que diga que ha sido llamado